Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast. Nosotros somos alumnas de la licenciatura de Pedagogía en Grupo Tecnológico Universitario de la materia de Teoría Pedagógica. El día de hoy les vamos a platicar un poco sobre lo que es el conocimiento teórico y el proceso educativo. Nosotras somos Melanie Melchor, Leslie García, Dayana Puente y su servidora Decia Alemán. El conocimiento teórico es un conjunto de ideas, principios y teorías que no necesariamente requieren de una aplicación inmediata o práctica. Se basa en la reflexión, el análisis y la formulación de principios generales que pueden ser utilizados para aplicar fenómenos en diferentes contextos. Existen 3 factores del conocimiento teórico, que es el análisis, la síntesis y crítica. El análisis es el estudio detallado y profundo de conceptos y teorías para comprender su funcionamiento y aplicabilidad. La síntesis es la habilidad de integrar diferentes ideas y teorías para crear un nuevo conocimiento. La crítica es la capacidad de evaluar de manera objetiva y fundamental de las teorías existentes y propone mejoras o nuevas perspectivas. En pedagogía, el conocimiento teórico es fundamental para entender y mejorar los procesos educativos, ya que proporcionan un marco conceptual para analizar y diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje. Existen 6 características del conocimiento teórico, como la universalidad, sistematización, explicativo, abstracto, verificabilidad y objetividad. La primera es universalidad. El conocimiento teórico desarrolla principios que son aplicables a diferentes conceptos, aunque pueden ser adaptables. Su ejemplo pedagógico es la teoría de aprendizaje social de Bandura. Afirma que el aprendizaje ocurre a través de la observación e imitación. La segunda es sistematización. El conocimiento teórico organiza ideas en marcos estructurados y conectando conceptos y principios para explicar fenómenos de manera coherente. Su ejemplo pedagógico es la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Estructura conceptos como la diferenciación progresal, comprender lo general. En la universalidad, un ejemplo que podemos tomar, porque nos dice que este aprendizaje ocurre a través de la observación e imitación, es como cuando los niños pequeños empiezan a comer. Los sentamos en su periquera a un lado de la mesa y ellos por inercia, al ver que se sienta mamá o papá a un lado de ellos y ellos comen tomando la cuchara, el tenedor en el plato, ellos empiezan a imitar esos movimientos y querer comer de esa manera, como tomando la cuchara, llevándose a la boca e intentando comer de la manera que comen mamá y papá a un lado de él. O al igual en la escuela, es obvio que estás viendo a tu compañero hacer algo o haciendo un ejercicio, practicando y quieres copiarle o cuando el maestro está explicando de una manera que se te hace interesante, lo aprendes mucho mejor. Hay niños que aprenden con lo visual, con lo auditivo o con ejercicios, pero generalmente sí es más con la imitación. Ok, retomando un poco de la sistematización, a lo que dijo mi compañera Dayana sobre el aprendizaje de David Ausubel, que nos dice que comprender lo general antes de lo específico. ¿A qué se refiere con esto? A que debemos estar en el contexto del por qué suceden las cosas antes de entrar a detalles de esto mismo. Puede ser para comprender un tema en general. Primero sabemos por qué sucede, qué es a lo que nos lleva y todo esto, antes de tener detalles de ese mismo que no nos pueden servir antes del contexto. Ahora yo les voy a hablar sobre el explicativo. Esto se refiere a la capacidad de una teoría o principio para proporcionar una explicación casual de un fenómeno o proceso. Un ejemplo es que la teoría de la motivación explica una autonomía, competencia y relación para que influye en la motivación intrínseca de los estudiantes. El abstracto se basa en principios generales que no están ligados a situaciones específicas y se enfocan en la comprensión de conceptos y teorías. Un ejemplo de esto es la teoría del constructivismo de Piaget.
El explicativo, como lo dice su nombre, trata de explicar los fenómenos de una manera casual o un proceso, al igual las teorías. Y en un aula, cuando el maestro está explicando algún tema, los estudiantes están interesados, poniendo atención, y conforme van entendiendo, ellos también van dando ejemplo, donde van explicando sus puntos de vista, y eso hace que en el aula haya más interacción. Verificable. Se refiere a la posibilidad de comprobar y refutar una teoría o principio a través de la observación, la experimentación y la investigación. Por ejemplo, un ejemplo pedagógico. La teoría del aprendizaje significativo de David Azubel se basa en la idea de que los estudiantes construyen un conocimiento a partir de sus experiencias y estructuras cognitivas previas, y puede ser verificada a través de la observación y la investigación. También objetividad. El conocimiento teórico debe estar libre de influencias subjetivas y ser lo más imparcial posible. Su ejemplo pedagógico es un estudio sobre el impacto de la enseñanza basada en proyectos en el rendimiento académico de los estudiantes, utilizando los métodos estadísticos para analizar los datos y eliminar la subjetividad. Ahora, como siguiente tema, vamos a tomar el proceso educativo, y en este tema más que nada se los vamos a platicar. Para hablar del proceso educativo, se refiere a cómo aprenden los niños, a cómo aprenden las personas, más que nada las maneras de aprendizajes que existen, y que este proceso de aprendizaje es más dinámico, es para alcanzar los objetivos y que no sea de una manera simplemente establecida por un plan educativo, sino que se pueda adaptar a las necesidades del estudiante y a la manera en la que él aprende. También son acciones y actividades planificadas para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, nosotros como docentes hacemos tipo de una dinámica, y ya en el aula la aplicamos con los estudiantes, y es obvio que todos participan, y esas dinámicas hacen que su aprendizaje o su retención de información sea más fácil. Los alumnos entienden más como pues haciendo cosas más que nada. Más que nada que les llame la atención, o sea, como que lo vean, lo retengan y pues ya sepan más o menos. Sí, porque por ejemplo, si algún alumno de tercer grado de preescolar le quisiéramos enseñar, por ejemplo, el abecedario, poniéndolo a hacer planas y a repetirlo el abecedario, yo siento que sería como que más tedioso. Ajá, sí. Para ponérselo a que el alumno se lo aprenda, en lugar de que pueda ser poniéndolo como a cantar una canción del abecedario, sí. Hacer un rompecabezas. O incluso, o sea, ver videos, o sea, yo creo que ahorita ya los niños, o sea, crecen, o sea, las mamás les inculcan mucho de que la tablet, el teléfono, los videos, y pues yo creo que también como que, o con imágenes y un sonido. Es una muy buena herramienta también para aprender la tableta de los niños. Eso sí, o sea, estamos hablando que también es un grupo de tercero de primaria, pero una actividad que vas a poner en tercer grado de primaria no sería la misma que pongas cuando están en kinder o cuando están en sexto o en secundaria. Para todo hay actividades, hay maneras, y también de eso se trata el proceso educativo. Como dices, es un proceso, van pasando por diferentes etapas los alumnos, los niños, y obviamente que, o sea, en kinder aprenden de una manera, ya sea como más dinámico, haciendo actividades, haciendo juegos con plastilina,
pues más así con cosas que ellos puedan manejar. Y ya en la escuela pues sí pueden ir implementando lo que sea, no sé, una canción, obviamente pues van de chiquitos a grandes, y ya estando ya más grandes en nivel secundaria o cosas así, pues es como tienes que hacer más dinámicas que les llamen la atención, así es el proceso. Y tiene mucho que ver en que el docente esté dispuesto a dar todo de él para que el estudiante aprenda, y también que el estudiante esté dispuesto a recibir toda esa información. Claro. Y que pues obviamente cada quien sabrá cómo aprende, pero más que nada sí tienen que ser de ambas partes todo eso. Sí, por ejemplo, o sea, no vas a ir con una actitud, o sea, mala a querer enseñar o no tener esas ganas o simplemente no tener esa interacción con tus alumnos. O sea, creo que eso ya es como que algo ya mal. Sí, también tenemos que saber que influye mucho el entorno en el que aprenden los estudiantes, porque como dice mi compañera Mel, a veces cuando ya están en la etapa adolescente, el tener muchas cosas a su alrededor que los distraiga influye mucho en el aprendizaje y el enfoque que se le da a la clase, a que un niño de preescolar se le tiene que poner cosas a su alrededor que le llamen la atención para traerlo y llamar su atención a este aprendizaje que se le va a dar. Y obviamente el proceso educativo es muy importante porque te ayuda a desarrollarte como persona, tanto, o sea, personal y social. También es una preparación para tu vida laboral y te mejora mucho la calidad de vida y pues cómo socializas. Al igual como aprendes, es también una manera de cómo después en un futuro puedas socializar. También la planificación de los docentes pues deben de alcanzar sus objetivos, ya sea teniendo en cuenta las estrategias pedagógicas en lo que aprenden en la teoría. También pueden incluir diseño de lecciones, actividades o conforme las evaluaciones. Sí, pues basado en los recursos que ellos tienen a la mano, pues no van a ser los mismos recursos que va a tener a la mano un docente en una ciudad, que si va a algún lugar rural, que no van a tener conexión a internet, que a lo mejor no todos los estudiantes tienen el acceso a un celular, a una computadora, a una tablet. De este método pues es adaptable a la educación que ellos van a recibir. Y sí, obviamente como docente tienes que adaptarte a todas las condiciones que hay, buscar la manera en cómo dar tu clase, en cómo pueden aprender los niños y saber qué material utilizar. Y como dice mi compañera Desi, no es igual, es muy diferente como es en una zona rural a una zona, o sea, como la ciudad y todo, claro, todo eso. Conclusión de todo este tema, la verdad se me hace un tema demasiado interesante lo que estamos viendo. Como docentes, ahorita que estamos viendo, obviamente todavía no somos docentes, pero en un futuro que lo seamos, es más que nada que todas estas cosas que estamos viendo las vamos a aplicar en el aula. Y es algo muy, muy importante, muy fundamental, muy esencial, que sí nos está sirviendo, nos está gustando el tema, y queríamos contárselos a ustedes, platicárselos, para que también entiendan un poquito más y pueda que a lo mejor las personas que nos están escuchando les guste también estos temas y quieran estudiar esta carrera, y es algo muy interesante y muy bonito. Sí, pues saber que la educación puede ser adaptable a cualquier tipo de aprendizaje y saber que no todos aprendemos de la misma manera y puede haber maneras divertidas de aprender para que los alumnos puedan recibir ese conocimiento de una manera que se les pueda impregnar más en su mente. Okay, muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias.